Te damos gracias, Señor. Te damos gracias. Te damos gracias. Dale un aplauso, Señor, en esta mañana. Amén. Amén. Gracias, equipo. Thank you. En ese espíritu quiero darle una palabra en esta mañana. Juan capítulo 8, versículo 57. Cada vez que vengo aquí trato de traerles cosas nuevas. Y el título de este sermón se llama La autonomía. La autonomía de un Salvador. La autonomía, the anatomy, if you understand English, the anatomy of a Savior. Juan 8, 57, si están cogiendo notas. Entonces los judíos le dijeron: ¿aún no tienes 50 años y ha visto a Abraham? Eso no fue una pregunta de los judíos. Tú ni tienes 50 años. Me quiere decir que tú has visto a Abraham. 58, versículo 58. Mira lo que dice Jesús. Y Jesús le dijo: de cierto, os digo que antes que Abraham fuese, ¿qué dijo él? ¿Qué dijo él? Antes de Abraham, yo soy. Antes de Abraham, Moisés, todos estos hermanos, yo soy. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana. Gracias por tu palabra. Y en esta mañana, Señor, queremos aprender sobre la autonomía de un Salvador. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tu palabra. Háblanos, Señor. Háblanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Pueden tomar su asiento. Qué lindo estar en la casa del Señor en un jueves por la mañana. Qué lindo, ¿no? Adorando al Señor, y siempre le doy gracias, Señor, a nuestro pastor Edwin. Su servidor ya va, yo le dije anoche que va como 18 meses, estoy en Springfield, Missouri, que dejé la iglesia como pastor principal en la ciudad de Chicago. Después de casi 20 años siendo el pastor de la iglesia, de una iglesia que empecé con 68 miembros, 68, con un servicio los domingos, y hoy más de 17 servicios en un domingo. Por la gloria del Señor, casi más de 20,000 personas son miembros de la iglesia Nueva Vida, para la gloria del Señor. En diferentes campos, en diferentes iglesias que hemos plantado, toda la gloria del Señor. Y muchos me preguntan: oye, pero ¿cómo tú puedes dejar tus nietos, tus 3 hijos en la ciudad de Chicago para irse para Springfield, Missouri? Lo hice porque obediencia. Quiero que escriban esto: el entender puede esperar, pero la obediencia no puede esperar. El entender puede esperar, pero la obediencia no puede esperar. El momento que Dios exige de tu persona, tenemos que obedecer aunque no lo entendemos. Pero ahora, después de 18 meses y que hemos pasado por esta pandemia, yo entiendo por qué Dios me mandó a la Oficina Nacional de las Asambleas de Dios de los Estados Unidos. Ahora sí lo entiendo. Pero el año pasado yo no lo entendí. Pero fue de obediencia al Padre. Porque yo soy un siervo del Rey. Y a veces no estamos experimentando lo que Dios quiere para nosotros porque queremos entender. Y Dios no exige que usted le entiende. Lo que Dios exige es que usted lo obedece. Esto no es parte de sermón, pero tengo que decirlo porque alguien tiene que oír esto. Usted no está viviendo en el más de Dios porque queremos entender. Y Dios no te pide que le entiende. Nosotros no podemos entender qué grande es Dios. Pero sí quiere que nosotros caminamos en obediencia. Cada paso fe.
Y cuando yo salí de la ciudad de Chicago, caminando casi 8 horas por camino, llorando hacia Springfield, Missouri, dejando mis 3 hijos, mis 5 nietos y nietas, de obediencia al Señor. Dios quiere que usted lo obedece. Él tiene un milagro para tu vida. Él tiene una bendición para tu vida, si simplemente lo obedece. ¿Están conmigo? Esto no es parte de la enseñanza. Y yo le quiero enseñar en esta mañana, quizás un sermón que no es común. Yo quiero que usted salga de aquí esta mañana diciendo: óyeme, primeramente que el pastor Choco aprendió nuevas palabras. Pero sí quiero, como pastor, quiero que usted crezca en su sabiduría sobre la palabra de Dios. Empezamos esta mañana. La autonomía de un Salvador. La palabra autonomía, la rama de la ciencia que se ocupa del estudio de la estructura, es lo que es autonomía. La rama de la ciencia que se ocupa del estudio de la estructura. It's the structure of science. La voz de nuestra cultura ha silenciado la voz de la iglesia en su proclamación sobre quién es Jesús. Que la cultura que estamos viviendo hoy en día no quieren saber sobre la proclamación quién es Jesús. La iglesia se ha entregado, esta iglesia no, pero muchas iglesias en los Estados Unidos, muchas de las iglesias se han entregado a las presiones y demandas de una cultura y que no quieren oír de una declaración bíblica que se habla de la majestad y la maravillosa de Jesús. Muchos han creado un Jesús que no refleja verdaderamente a Jesús de la Biblia. Are you with me? ¿Están conmigo? Yo voy a ir despacio porque yo quiero que usted lo reciba. Muchos han creado a un Jesús que no refleja verdaderamente a Jesús de la Biblia. Muchos han formado una teología de Jesús que no representa la teología que Jesús predicó en los evangelios. Muchos han torcido o sacado de contexto lo que Jesús dijo y hizo para justificar sus propios mitos y deseos. Yo solamente estoy en la introducción, todavía no he empezado a predicar. En otra palabra, que tenemos una cultura que quiere cambiar la Biblia. No solamente cambiarlo, pero quitar la proclamación quién es Jesús. Y yo le digo en esta mañana que no importa lo que hace la cultura, la Biblia nunca va a cambiar. Las preguntas que queremos responder son estas: ¿cómo existe antes de su nacimiento? ¿Qué fue que predicó Jesús? ¿Estaba Jesús en el Antiguo Testamento? Porque si lo vemos en el Nuevo Testamento, no hay duda. Si lo vemos en el Antiguo Testamento, todos nosotros, lo que estamos proclamando en el Nuevo Testamento, podemos estar seguros que Jesús vive. Por un momento en esta mañana vamos a salir del Nuevo Testamento, por un momento, y regresamos en el Antiguo Testamento para ayudarte que todo lo que tú has creído en la Biblia es correcto. Todo lo que usted y yo hemos creado y hemos leído en el Nuevo Testamento fue proclamado en el Viejo Testamento, en el Antiguo Testamento. El sermón de hoy será un poquito diferente,
Porque para encontrar a Jesús en el Antiguo Testamento debemos tener una visión alta de la Biblia. Pero primero déjame darte algunas terminologías de esta mañana. Número 1, si está cogiendo. Persigio es el prefigurado en la Biblia de Jesús. Jesús es prefigurado en la Biblia, en la vida de Moisés. Libertador. Moisés fue un libertador, así como Jesús fue. Jesús fue un prefigurado en la vida de José, que fue vendido por sus hermanos, así como Jesús fue vendido por Judas. Jonás, 3 días en el vientre de un pez. Jesús estaba 3 días en la tumba. Jesús también se anuncia en estructuras y eventos, no solamente en prefigurado como Moisés, José y Jonás, pero también Jesús está anunciado en estructuras y eventos. Por ejemplo, el tabernáculo. El tabernáculo es un prefigurado de Jesús. ¿Por qué, Pastor Choco? Porque dentro del tabernáculo solamente hay una puerta, y Jesús es la puerta. En otra palabra, hay solamente un camino hacia el Padre, y el tabernáculo refleja la vida de Jesús. El altar de bronce para las ofrendas de sacrificio, Jesús es el cordero de sacrificio. Jesús es el pan de vida. Jesús es la luz del mundo. Todas estas cosas estuvieron en el tabernáculo, todo reflejando a Jesús del Nuevo Testamento que ha de venir. ¿Está conmigo? Esas son estructuras. El evento es la Pascua. Dios instruye a los israelitas que marcan los marcos de la puerta de su hogar con sangre para proteger. Todo que está dentro de la casa está protegido porque la sangre está afuera. Por eso le digo a las madres y los esposos que están aquí, que sus hijos no están sirviendo al Señor, no se preocupe, hermano. Mientras la puerta de su casa está marcada con la sangre de Cristo, hay protección. Dice la palabra de Dios: cree en mí y tú y tu casa serás salvo. Vemos en las estructuras, vemos en los personajes, vemos en eventos como la Pascua, que Jesús está reflejando en el Antiguo Testamento. El Cordero de Dios, que Jesús entra en un burro en Jerusalén en el día de Pascua. Número 2, vemos en los cristófanas o cristofanías. ¿Qué es un cristofanías? Dice en Daniel capítulo 3: entonces el rey Nabucodonosor se asombró y se levantó y le dijo a sus consejeros: ¿no echamos al fuego 3 hombres atados? Y ellos respondieron y dijeron al rey: es cierto, oh rey. Versículo 25. Él respondió y le dijo: pero veo 4 hombres sueltos caminando en medio del fuego y no están heridos, y la apariencia del cuarto es como el hijo de los dioses. Esto es una cristofanías.
que vemos no solamente en Daniel, pero también en Josué, cuando el comandante del ejército del Señor contestó: quítate las sandalas de los pies, porque el lugar que pisas sagrado es. Eso es una cristofanías. Estamos viendo, antes de llegar en el Nuevo Testamento, estamos viendo diferentes cosas. Prefigurado, cristofanías en el viejo Antiguo Testamento, que habla de Jesús. Pero también lo estamos viendo en número 3, profecías del Antiguo Testamento sobre la vida de Jesús. ¿Están conmigo? Las profecías. Hay más de 300 profecías acerca de Jesucristo que se han cumplido. Hermano, le estoy tratando de ayudarte para que cuando usted habla con sus amigos y sus familiares, usted está sólido en tu fe, porque todo lo que ha pasado en el Antiguo Testamento fue cumplido en el Nuevo Testamento. Más de 300 profecías en el Antiguo Testamento de un hombre, de un bebé. Vamos a ver. Yo no traje los 300, pero traje solamente 5, para que puedan entender qué lindo es Dios, qué grande es nuestro Padre. Pero una profecía quizás no se mueve. 2 profecías cumplidas, it's a coincidence. Pero 300, que Él cumplió todos los 300 en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, número 1, que Jesús iba a nacer en Belén. Eso fue profetizado en Mica 5:2. Fue cumplido en Mateo capítulo 2. Que Jesús iba a nacer en Belén, en una ciudad. Hermano, gózase, porque si yo estaba profetizando y yo diría a ustedes: un día van a nacer un bebé en la tierra, no sé dónde, usted no está impresionado. Pero si te digo, en la ciudad de Panamá, el capital, va a nacer el Salvador, usted estará un poquito más impresionado, porque de todas las ciudades del mundo, el profeta dice: en Belén va a nacer. 500 años antes que nace Jesús, ya está profetizado que Jesús iba a nacer en Belén. 500 años. That's a lot. Es mucho. Número 2, que Jesús nace de un virgen. Eso fue profetizado, Isaías capítulo 7, versículo 14. Fue cumplido en Lucas 1:35. Un virgen, la ciudad de Belén. Ahora es específico. Debe moverte y saber que de estas profecías. Número 3, que Jesús iba sacado de Egipto. Osea capítulo 11, versículo 1. Fue cumplido en Mateo capítulo 2, versículo 14. Que Jesús iba a enseñar, mírame, que Jesús iba a enseñar en parábolas. Eso fue profetizado en Salmo 78. Fue cumplido en Mateo 13. Óyeme, que Jesús iba a nacer en Belén, que lo iban a sacar de Egipto, que su ministerio, que él iba a enseñar en parábolas, que iba a nacer de un virgen. 300 profecías. Número 5, es que Jesús tendrá un ministerio milagroso. En otra palabra, que iba a sanar los enfermos, los paralíticos iban a levantarse y caminar. Eso fue profetizado en Isaías 35.
fue cumplido en Mateo 11. ¿Está conmigo? Yo solamente te doy 5 de los 300 para que te sientes cómodo en esta mañana, que el rey que usted está sirviendo, él no está muerto. El rey que usted sirve, usted no está equivocado. Quita la duda. Quita la duda que usted está perdiendo tu tiempo. No, el rey que usted sirve, él vive. Y por eso quería traerle este sermón a Hosanna, a esta conferencia. Porque yo sé que muchos en el mundo, muchos cristianos se están alejando de su fe. No, hermana, usted está correcta. El Dios que tú sirves es real. Los cristófanas, los prefigurados, la profecía en el Antiguo Testamento, todo esto, hermano, ¿por qué? ¿Por qué? Es una pregunta. Tenemos que preguntar, ¿para qué es todo esto en los 39 libros del Antiguo Testamento? ¿Por qué eso es tan importante, Pastor Choco? Hermano, porque en los tiempos que estamos viviendo, yo necesito ver que Jesús no fue solamente en el Nuevo Testamento, que Jesús que nosotros servimos estaba antes de la fundación del mundo. Por eso le dijo a los judíos: antes de Abraham yo soy. Pero ¿para qué es los cristófanas? ¿Por qué es las profecías? Número 1, yo creo es para revelar la idea de la preencarnación de Jesús, que es la apariencia de Jesús antes de ser nacido en carne. Es la preencarnación de Jesús que confirme su divinidad, que Jesús es el Hijo de Dios. Número 2, también para declarar la autoridad de la Biblia. Yo sé que muchos quieren borrar, esta cultura quiere botar la Biblia, pero te digo en esta mañana, lo que estoy hablando simplemente te está dando la autoridad de la Biblia, que es correcto. Tercero sería para proveer. El otro propósito sería para darnos otra mirada. En inglés se dice motivo. Es una imagen que se establece de relación. Jesús está presente desde el principio. Él estaba presente, óyeme, y estaba activo del principio. Por eso dice en Génesis 1:26: hagamos al hombre a nuestra imagen. ¿Quién somos nosotros? En esta escritura, Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo, Él está presente y activo. Observamos en esta mañana cómo Dios se trata. Dios es un Dios que opera en comunidad. Por eso le fue muy duro para la iglesia, para cuando la gente cerraron la iglesia para venir juntos. Mucho. Cuando nos dijeron que la iglesia está cerrada, pero gracias al Señor, aquí en Hosanna tienen televisión, tienen radio. Gracias por los hermanos que dan su ofrenda para que otros puedan oír el mensaje. Otras iglesias dejaron de existir, pero aquí en Hosanna ellos siguieron predicando. For your generosity. Porque usted dio al Señor para que otros puedan oír. Y yo creo, es mi opinión, hermano, es mi opinión, que lo que hemos pasado en 2020, que Dios permitió que todas las iglesias, no es que Dios creó el COVID, pero Dios permitió.
Porque por muchos años nosotros hemos venido a la iglesia y nos hemos juntado, pero nunca nos hemos conectado. Qué triste es venir a una iglesia y no ser conectado con la iglesia. Dios quiere enseñarnos a nosotros que es un Dios de comunidad, es un Dios de relación, es un Dios que anhela caminar con sus hijos. Yo, el año 2020, mi agenda todo, con muchos pastores, muchos predicadores, mi agenda estaba totalmente limpia. En Springfield, Missouri, por casi 8 meses, no viajé. Pero cuando empezó la pandemia, yo fui y empecé a orar a las 5 de la mañana, 5:15. Y yo sentí que todo esto lo que pasó fue como un papá o una mamá que le dice a sus hijos: sube a tu cuarto y no salga de ahí hasta que yo llegue a tu cuarto. Yo me sentí que mi papá me mandó al cuarto. Y me fui para mi cuarto, me senté en la cama, cerré la puerta, espiritualmente estoy hablando. Porque yo quería entender cuál fue el propósito de todo esto. De cerrar la iglesia física, no espiritual. Porque la iglesia todavía estaba operando. Gente estaba salvando. Había gente bautizándose en las casas. En los Estados Unidos la iglesia estaba bautizando a gentes. En medio de todo esto. Porque no puede COVID con la iglesia de Jesucristo. La iglesia de Jesucristo va a seguir predicando, va a seguir adorando al Señor. Alguien aquí en esta mañana que entiende lo que estoy diciendo. Y sentí que mi papá me mandó al cuarto, cerré la puerta, me senté en la cama. Y yo dije, bueno, un par de semanas o meses va a venir mi papá. Y me va a decir por qué cerró todo o permitió que se cerrara todo. Y yo dije, bueno, mientras estoy en mi cuarto, déjame limpiar el cuarto. Para que cuando llega y me dice, oye Choco, ¿qué tú hiciste estos 8 meses? Bueno, aquí estaba en la cama quejándome que no podía ir a la iglesia. Yo empecé a limpiar mi corazón. Empecé a arrepentirme. Yo digo, bueno, si él viene en 3 meses, 5 meses, 8 meses, ¿qué me consigue estudiando la Biblia? Empecé a leer todo el Nuevo Testamento. Todo el Nuevo Testamento. Porque mi papá va a venir y me va a exigir y me va a preguntar, ¿qué tú hiciste con el tiempo que yo te di? Porque yo creo en la iglesia hemos perdido la conexión. Y lo que Dios quiere con su pueblo es conectar, es tener una relación contigo. No una relación de distancia, pero una relación íntima. Yo empecé a leer el Nuevo Testamento, leí todo Apocalipsis y todos los libros, 27 libros, y regresé a Hechos. Y dije, bueno, cuando me consigue, el cuarto está limpio, yo estaba estudiando la palabra, yo voy a salir y perder libra, porque no quiero que comer todos estos 8 meses cenando y estoy comiendo todos los días. Que me consigue físicamente en salud. Porque esto va a pasar. Todo esto, la máscara y todo eso, eso va a pasar un día. Pero como usted y yo actuamos en medio de una pandemia, eso se va a quedar con nosotros. Que caminamos con temor, que dejamos de diezmar, que dejamos de... Porque hay gente que dice, bueno, si la iglesia está cerrada, ¿por qué diezmar? Ay, hermanos, Señor, reprende el diablo. Todo lo que tú tienes de Dios como quiera. Todo lo que tú tienes Dios te ha dado, hermano, para que usted pueda ser fructífero. Dios te ha dado bendiciones. Y todo esto, yo creo, mi opinión,
de COVID-19, todo esto que la iglesia física estaba cerrada, todo esto de los cristófanas y de la profecía, todo esto fue para tener una relación. Porque a veces venimos a la iglesia, salimos de la iglesia igual. ¿Están conmigo? La relación que Dios tuvo en Génesis 3 fue facturado. El hombre y la mujer fue echado del jardín porque el pecado entró. Y esa relación que Dios estaba con Adán caminando en el jardín, él estaba caminando y Dios desea caminar contigo. Por el momento que llega el pecado le quitó a Adán y Eva y los sacó del jardín. Yo creo que Dios siempre, el anhelo de Dios siempre es caminar contigo. Cada uno de ustedes en esta mañana y que están viendo detrás de la televisión, cada uno de nosotros anhelamos relaciones. Por eso no podemos dormir cuando la relación de un padre y un hijo está facturado. El papá no puede dormir, o de un papá, una hija o una madre no podemos dormir porque queremos arreglar esa relación. ¿Por qué? Porque tenemos la imagen de Dios. Fuimos hechos en la imagen de Dios. Y como Dios es un Dios de comunidad, Dios es un Dios de relación, usted y yo deseamos esa relación. En nuestra ADN está dentro de nosotros la imagen de Dios, de tener una relación con Él. Adán caminó con Dios en el huerto. Enoch caminó con Dios. Salmo 1, el hombre que camina con consejos. Luego tenemos en Lucas 24. Ahora llegamos al Nuevo Testamento. Estoy llegando al punto ahora. En Lucas 24 vemos dos hombres, dos discípulos caminando a la ciudad de Emes. De este momento de Lucas, por lo menos si usted está cogiendo nota, es el único evangelio. Lucas es el único evangelio que describe esta historia. No lo vemos en Mateo, Marcos y Juan. Lucas es el único que te da los detalles sobre este caminar en Lucas 24. En esta historia, permíteme en esta mañana, en esta historia los dos discípulos salieron de Jerusalén hacia la ciudad de Emes, caminando 7 millas. Después de la crucifixión, después de la resurrección, vieron a su Salvador matado, crucificado. Después de un fin de semana de sangre, estos dos discípulos, estaban caminando hacia su ciudad, 7 millas, pensando lo que vieron, pensando que Jesús fue muerto, crucificado. Y como ya usted está aprendiendo que Jesús, el deseo de Dios siempre de Génesis es renovar la relación dentro del hombre y Dios. Por eso Jesús vino al mundo para arreglar, para sanar lo que fue facturado en Génesis 3. En Lucas 24 lo vemos cumplido, que Jesús viene y camina con los dos discípulos, porque es el deseo de Dios, es caminar con nosotros. Ven conmigo. Yo creo que sucedió algo así. Los dos hombres están hablando. Yo creo que pasó algo así. Los dos hombres, oye, qué bárbaro, tanta sangre, el Salvador nosotros murió y como lo trataron. Y mientras los dos están hablando, los dos hombres, no sé, pero tú sabes lo que es hablar 7 millas.
Yo de un minuto yo dejo de hablar. Yo empiezo a pensar mis pensamientos, todo lo que yo vi. Pero estos dos hombres hablando, eso, yo sé que muchas de las esposas quieren que los hombres hablan. Necesitan estos dos hombres hablando. Y dice la palabra de Dios, de repente Jesús llega y le pregunta a los dos hombres: oye, ¿qué pasa? Y uno de ellos le dice: bueno, ¿cómo qué pasa? Tú no sabes en qué planeta tú vives. En otra palabra, ¿en qué planeta tú vives? Tú no sabes lo que pasó en Jerusalén. Lo crucificaron, lo mataron. Dice la palabra de Dios, míreme, que los ojos de ellos estaban ciegos. ¿Quién era Jesús? Porque lo importante no es lo que usted ve, es lo que usted oye. Por eso ayer le dije que 1 fue con 7, 2 fue con 6, 3 fue con 5 y número 4 fue la voz. Por eso es importante que nosotros oímos la voz de nuestro pastor. Mis ovejas me conocen y me conocen mi voz. Los ojos de los dos discípulos estaban ciegos y no podían saber que era Jesús, pero estaban oyendo el voz de él. Mire conmigo, mira, watch this. Jesús caminando las 7 millas con estos dos hombres, hablando. Llega al punto de la ciudad, lo invitan a él a comer. Y como Jesús vino para tener una relación, para renovar esa relación del hombre con Dios, se siente con los dos discípulos. Número 1, los ojos empezaron a abrirse cuando Jesús abrió la palabra y empezó a hablar de las profecías del Antiguo Testamento, que él vino a cumplir esa profecía. Número 2, los ojos totalmente fueron abiertos cuando Jesús rompió el pan con los dos discípulos para tener coinonía, para tener comunidad con estos discípulos. El momento que rompió el pan, los ojos de ellos fueron abiertos. Se lo voy a decir otra vez para que el diablo no interrumpa todo esto. La voz es importante. Thank you. La voz, el momento que rompió el pan, los ojos fueron abiertos. Y es mi opinión que los ojos no fueron abiertos del principio de las 7 millas, porque él quería que los discípulos oyeran su voz. Hermanos, lo que están oyendo, quiero que cierren sus ojos un momento, por favor. No me miren. Los que están viendo la televisión, cierren sus ojos un momento, por favor. Cierren sus ojos. Imagínate usted caminando en esta jornada, caminando, y se presenta Jesús al lado de usted y empieza a hablar contigo y te dice: ¿qué pasa? Y usted dice: tú no sabes, estamos pasando por una pandemia. Yo perdí a mi papá, yo perdí a mi mamá, yo perdí a algunos amigos. ¿Dónde tú has estado? Y tú caminando con él, y él vino para restaurar tu relación con el papá de él. Mantenga sus ojos cerrados. Y el momento que llega, el momento que usted llega a su casa y tú le invitas que entre dentro de la casa de usted. Ven, come la cena con nosotros. Y Jesús se sienta a la mesa de su cocina y tú empiezas a servirle comida y él empieza a servirte palabras y empieza a hablar sobre la profecía de él. Y de repente en la cocina tus ojos
se están abiertos. Y cuando tú te sientas a la mesa, Él rompe el pan contigo. Y totalmente los ojos fueron abiertos. Que tú has estado caminando con el Rey, con el Hijo de Dios. Él nunca te ha abandonado. En todo tiempo, hermano, usted ha estado caminando con Él. Por eso fue las profecías cristófanas, para que usted se puede ser animado. Póngase de pie conmigo un momento, por favor. Jesús se acercó a ellos. Se acercó a los 2 discípulos. Y yo sé que muchos de ustedes han venido de diferentes caminar y quizás usted no ha tenido una muerte en su familia sobre este virus. ¿Cuántos de ustedes han experimentado una muerte en su familia del virus? Levanta su mano. Yo también. Anoche te dije que Jesús le dijo a Juan: no temas. Hoy te digo, camina conmigo. Tú no estás solo. Todo esto en el Antiguo Testamento fue para aprobar algo, para decirte, to tell you how much I love you, cuánto te amo. El momento que Adán y Eva fue hecho del jardín, el segundo Adán vino para establecer relación con Dios. Jesús viene siendo el segundo Adán. He loves you. Él te ama. Y Él quiere una relación contigo. Antes de Abraham fue así. Dice el Señor: yo soy. Yo soy quien yo soy. Yo soy el principio y el final. Yo soy el alfa y la omega. Yo soy todo para ti. Déjame orar en esta mañana. Incline su rostro un momento. Anhelo, dice Señor, yo anhelo tener una relación contigo más íntima. Yo sé que de estos años ha venido a la iglesia y te ha congregado, pero ahora yo deseo conectarme contigo. No es suficiente solamente congregarte, sino es conectarte. Yo quiero conectarme contigo. Yo sé que hay hermanos en los últimos 15 meses, 18 meses, que nuestra relación con Dios fue fracturada. It was interrupted. It was derailed. Que hemos permitido que la noticia es más importante que la Biblia. Yo prefiero poner toda mi fe en la Biblia y no en la noticia. Yo sé lo que dice la palabra de Dios. Yo sé que yo estoy aquí en la tierra por un poquito tiempo. Yo sé que yo soy ciudadano no de los Estados Unidos, sino de un reino más allá. Y no pongo mi esperanza en un presidente o un país. Mi esperanza está en el Rey de Reyes y el Señor de Señores, que me salvó, me sanó y que me mandó tantas cosas, profecías cristófanas, para que cuando yo lea el Nuevo Testamento yo puedo tener una sonrisa y saber que mi Redentor vive y que Cristo viene otra vez. Él dijo: yo me voy, pero regresaré por mi iglesia, por mi esposa. Anímese.
Porque todo lo que usted ha leído en la Biblia es correcto. Aunque no lo entiendo, algunas cosas, sea honesto con ustedes, hay cosas en la Biblia que yo no entiendo, pero el entender puede esperar, pero la obediencia no puede esperar. Tenemos que obedecer lo que Dios quiere de nosotros.